Estás escuchando 28 Bits, un podcast donde cada conversación está llena de música, fandom, experiencias y opiniones. Dale play. Hola, hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en 28 Bits. Muchas gracias por seguir escuchándonos. ¿Cómo estás, Aura? Hola Fati, bien aquí, con hartas cositas para comentar. Sí. Aprovecho la ocasión también para felicitarte porque por algún momento de este agosto sé que fue tu cumpleaños, así que Sí, aprovecho la ocasión para felicitarte. gracias. ¿Y qué te parece si entramos de lleno a este gran tema que vamos a tener el día de hoy? Empezando por ponernos al día de qué es lo que ha pasado. Sí, totalmente. Mira, hay 3 cosas que yo traigo para que las comentemos rápidamente. Una Excelente. es que comenzó a funcionar el Discord de Louis Tomlinson, como su Discord con los distintos canales y todo, y esto inició el funcionamiento que lo habían anunciado de que se venía, y Sí. había habido una etapa de inscripción para que te llegara el anuncio y todo eso, y también para que fans pudiesen inscribirse como moderadoras Moderador. de los canales del Discord. Bueno, y finalmente esto se dio funcionamiento el 28 de julio y no estuvo ausente de algunos debates y algunas situaciones un poco complicadas en sus inicios, que yo creo que se mantienen igual hasta cierto punto, solo que se ha calmado las aguas porque han pasado otras cosas, pero inicialmente hubo harto caos, se metió mucha gente, hubo harto baneo, cierta gente que sacaron de los canales porque hablaban de ciertos temas, o sea, que estaban fuera de las reglas porque había un set de reglas, gente peleándose, gente insultándose, o sea, mismas cosas que hablamos en el capítulo anterior y que se repitieron en el Discord. Y además, harto de esto se salió también a redes sociales, gente haciendo denuncia en el fondo de cómo era el funcionamiento y de cosas así, porque es un tema mucho más complejo que tiene otras aristas que yo creo que sería interesante que las conversáramos en otro momento, que no tienen necesariamente que ver con Louis y como con su equipo, las decisiones que ellos toman, sino que te abre la discusión a temas más importantes, de uso de datos, etcétera. Entonces creo que es importante que lo dejemos ahí, esperando, Que se ha alimentándose retomado en de... algún momento. Sí, totalmente, porque la verdad es que yo también estuve leyendo mucho sobre el tema por lo mismo, así que hay información, hay cosas para hablar de esto. Pero pasemos a nuestras otras cosas que sabemos que han ocurrido, y una de esas, la más importante diría yo, del último mes, y que además pasó ayer, fue el anuncio oficial de el Away From Home, que en realidad ya se había filtrado hasta la fecha, así como el lugar, la fecha. Lo único que faltaba que se filtrara era el line-up y el valor de la entrada. Lo cual es una pena, porque si bien yo estaba muy ocupada ayer y no pude disfrutar la salida del anuncio como lo he logrado disfrutar en otras ocasiones, aún así fue así como, sí, bueno, ya sabía, filo. Sí. Entonces, sí. Actuemos como que estamos sorprendidas. Pero era bonito porque toda la gente fingía como, ay, nos dejaron No, pistas, quién sabe dónde será. Eso me gustaba, no que puedo todas eran creerlo. como, sí, era como esto se trata de creer, de hacerse ilusiones, uno puede hacérselas. Pero me Exactamente. pareció como muy interesante que al margen de todo esto, cuando iniciamos el primer episodio, ya había cambiado su color las redes sociales de la Way From Home. Entonces, me parece bonito que podamos estar como en el anuncio. Darle En el seguimiento. anuncio no. Claro. Sí, Como después de toda la retomando lata que hemos el dado con el tema de la Way, estamos ahora muy por felices de fin. decir que sí, por fin tenemos la versión de este año. Y este año se va a llevar a cabo en Nueva York. Nueva York. Tururú. Eso fue lo primero que yo pensé. Discúlpame, Luis, pero en realidad Bad Bunny se llevó el anuncio en mi mente. Ya nadie puede leer Nueva York sin el gritito. Pero no va a ser en la ciudad de Nueva York, efectivamente, sino en un lugar un poco en el estado de Nueva York, digamos, que es un lugar que se llama Brewery Omegang en Cooperstown. No sé si lo dije bien, no sé dónde está. Si uno entra a la página y mira el lugar, es como un lugar en el medio de la nada y es como un lugar donde hacen cerveza, pero que también lo ocupan para eventos. Y va a ser por primera vez de 2 días, 4 y 5 de octubre. Y tenemos ya el Así es. line-up, además que yo creo que esto es una novedad respecto a otros años, así.
que es como que tiraron el line-up al toque. Y a mí me da la impresión que eso tiene que ver con el hecho de que para esta edición están trabajando con una productora de eventos muy profesional, de alto estándar, que es la misma productora que se hace cargo de Coachella. Y eso también, a eso responde probablemente la cantidad de apariciones en los medios de música y todo que ha tenido el tema del festival. Que para gente, increíblemente, incluso personas fans de Louis, es una noticia la existencia. Así como que no sabían. Yo he visto comentarios y es como, me entero ahora de que esta es la versión número 5 ya vamos. Y increíblemente. Pero sí, ahí tenemos nuestro lineup que está bastante interesante. Hay bandas, bueno, yo debo decir que conozco a todas las bandas y artistas que están en el lineup este año, así que Louis ha fallado y no me ha logrado sorprender con nadie nuevo. Sí, ya van varios años seguidos que no me sorprende, excepto con la banda pequeña local, Sí. que es la que ha logrado sorprenderme, pero en esta ocasión aparentemente no sé si va a haber una banda pequeña local. Hay artistas locales, sí, pero de talla un poco más grande. Que en los años anteriores creo que justamente la convocatoria para artista local te estamos buscando se lleva a cabo un poquito más adelante, después del anuncio, pero no sabemos ahora cómo va a funcionar o cuál es el... Sí, yo espero que lo mantengan, pero tengo entre miedo y la impresión de que a lo mejor en relación también a estas ganas de crecer que aparentemente aparecen asociadas al uso de esta productora de mayor talla y que tiene una forma de trabajar que está orientada a la captación de público y que es mucho más comercial, que se pierda eso, ¿no? No sé. Pues ojalá que no. Ojalá que no, porque teníamos como otra idea. Bueno, nosotras nos gusta soñar, entonces ya teníamos hasta planteadas varias cosas que se podrían dar como para el crecimiento de la Way. Ciertamente es un paso, al menos que yo no veía venir. No lo veo malo, pero sí me surgen demasiadas dudas. Louis va a estar los 2 días, no va a estar los 2 días, van a anunciar qué bandas van a estar los 2 días, las bandas van a tocar los 2 días. O sea, hay demasiadas preguntas, ¿no? El tipo de música que tocan las bandas es como, ok, no entiendo totalmente cómo va a ir el acomodo, pero espero que nos sorprenda como nos ha sorprendido anteriormente. Y él también prometió sorpresas, ¿no? Sí. Y que a lo mejor iba a haber invitados especiales. O sea, esta edición creo que nos tiene haciéndonos demasiadas preguntas. Hay la opción de acampar, hay la opción de ir 2 días, hay la Y opción están de ir súper un día. baratos los tickets, además. Sí, Sí. baratísimo. Qué coraje no poder ir, pero bueno. Eh, Está interesante para hacernos muchas preguntas. Sí, no, está interesante y también eh, yo al menos me pregunto también qué va a pasar de quién más, porque yo sí lo veía venir un poco esto, debo reconocer. O sea, yo siento que hay o sea, lo hemos conversado hartas veces, tú sabes que yo siempre dije que iba a ser en Estados Unidos este Sí, año. sí, sí, sí. A pesar de que yo deseaba obviamente cosas más exóticas. Pero en mi dentro siempre como que lo supe un poco porque además él igual lo había dicho. Pero es también esta forma de acercarse a las cosas que a mí me impresiona como un esfuerzo más ordenado, no sé cómo llamarlo, no sé si ordenado, planificado o más consciente de entrar en el mercado estadounidense, en específico, digamos. Y suele suceder en la industria que los artistas sí le dan mucha relevancia a ese mercado. O sea, entiendo por qué, pero no estoy necesariamente de acuerdo, la verdad. Pero bueno, entonces sí, yo adivinaba un poco de que iba a haber algún movimiento de este tipo, ¿no? Como más marquetero. Marquetero hablando de marketing, no de marcas. De marketing, sí. Sí. Entonces, claro, si se mantiene esta tónica de hacer un esfuerzo como un poco, quizás como hasta de tercerización del festival y como entregárselo a un otro que tiene una profesionalización diferente de cómo lleva los eventos,
quizás va a haber un cambio un poco en la esencia de cómo es el festival. No sé, pero puede ocurrir también. O sea, que quizás sea simplemente como que se convierta como en una marca y a lo mejor se empuje a que tenga otro cariz de repente. No sé. Pero bueno, ahí hay que ver cómo anda. De todas formas, a mí me parece súper bien. O sea, si eso es lo que el dueño del festival decide, bacán. Y ojalá que Claro. ande bien, ¿no es cierto? Que tenga, por ejemplo, pongámonos en el caso, por ejemplo, que Louis no sea el headliner de ambos días. Ojalá que igual le vaya bien los 2 días y que Sí, no claro. tenga esta asociación de que la gente busque solo irlo a ver a él, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, esas son las cosas que uno dice ya, ojalá que la cuestión realmente sí crezca, ¿cachai? Y como lo que hablábamos también en ese primer episodio, que eventualmente se separe un poco de la figura de Luis y que sea el festival, Se ¿cachai? Ahora, independiza y vuelve ¿qué, solo. qué cosas a uno le da como miedito un poco cuando empiezan a entrar estas como mega empresas? Es que en orden de poder vender, pierdes un poco el espíritu de algo. Y a mí eso es lo que me da como sustito. No digo qué es lo que vaya a pasar, ¿cachai? Pero es como esa cosa No, que uno no, dice no. así como, ay no, ojalá que no lo arruine. Pero jugar con los grandes implica eso, claro. Sí, pues implica también que tenéis que tomar a veces decisiones difíciles, ¿no? Ujú. Entonces, pero igual bien, o sea, es un gusto ver que tal como en algún momento mismo Luis dijo que él quería que el festival creciera y que ojalá poder hacerlo en más de un día y que fuera con acampar como los festivales clásicos, ¿no es cierto? Y todo esto, y que lo esté logrando hacer, bacán. O sea, felicidades, ¿no? Veremos si alguien lleva una televisión para poder ver un partido o si solo pasan un buen rato acampando. Eso estaría también padre, siento, poder convivir Sí, con claro, gente afín en un campamento, siento que está padre. sí. Algo que no esperaba en esta edición, pero ciertamente siempre decía, estaría chido que también los chicos de la banda tocaran, es que dos integrantes de la banda de Louis están como Mm, artistas en el lineup, que es Michael Blackwell y Isaac Anderson. Eso me pareció bonito, tierno hasta cierto punto. Siento que también está padre que les dé chance como a mm, sus chavalines, como que les dé un espacio de ellos, como para que sí. estén justo como artistas principales. Eso me hace preguntarme y plantearme la hipótesis de que a lo mejor el día que ellos toquen como artistas no van a tocar con la banda, pero pues no lo sabemos, solo son suposiciones. Mm. También Abby McCarthy vuelve a estar presente en el festival. Y Steve Aoki, que es como, siento que uno de los artistas como grandes. Dirty Blonde, que siento que Ya entre sabíamos. palabras, ajá, sí, justo. Teníamos la intuición muy, muy verdadera y muy clara desde que las entrevistamos. Así Sí. que fue un poco una sorpresa, pero un como, sí, lo atiné. O sea, Sí. fue como esperar ese momento de confirmación. No sé si quieras contarnos de los demás. Bueno, sí, el resto de los artistas igual están bastante interesantes. Por ejemplo, uno también de los headliners o semi-headliners es Lau, que es un artista de Nueva York, que ya igual tiene su trayectoria, tiene varios discos y este año ha sacado un par de singles, el año pasado igual, y tiene un estilo que es como más pop, como entre bedroom pop, como sad pop, no sé, pero es bastante bueno. A mí o sea, no lo conozco tanto, pero lo cacho igual, algunas canciones y todo. Todos estos artistas que salen en el lineup han pasado al menos con una canción por la radio, por Luis Radio. Así Sí, que sí. si la gente ha puesto atención a las cosas que yo coloco, debería cachar a todos estos artistas. Excuse me. Sí, Este pero comercial Lau fue patrocinado sí, por... sí, pero Lau pasó por la radio alguna canción que a mí me gustó hace harto tiempo, sí, de haber sido, no sé, un par de años por lo menos. Bueno, Steve Aoki, como tú decías. Plain White Tees, que
Debo decir que Plain White Tees estaba dado, estaba dicho. O sea, la cantidad de easter eggs que hubo, así como de pistas, y yo creo que, no sé si solo fui yo, pero creo que mucha gente se las perdió, porque Plain White Tees le dio like a una publicación de Louis cantando Hey Delilah, Huachuturrumín. What You Do Rumi. Es Entonces, básicamente, había una preconfirmación. sí, Pero me parece una muy buena cosa, lo encontré muy bonito. ¿Sí? sí. Daya, que también es una artista estadounidense, ella hace como electropop, más bailable. Y ya tenemos, ¿cierto?, toda la afluencia de artistas de Reino Unido, donde tenemos a Circa Waves, que es una excelente banda. No he tenido la dicha de verlos en vivo, es una de las bandas que están en mi lista de ojalá verlos en vivo, porque he visto también comentarios y personas que yo conozco que los han visto me han dicho que son muy buenos en vivo, tan buenos como suenan en sus discos. Tienen un disco pronto a salir también, para que estén atentos ahí a eso. Pero excelente sonido, ellos también yo los sigo hace bastantes años. Pale Waves, que también tienen un disco súper bueno que se llama Smitten, que deberían también escucharlo. Ellos son de Manchester, una banda. Dirty Blonde, que bueno, ya las conocemos. Florence Road, que también es una banda de UK. Y ellos, interesantemente, Steve Durham ha trabajado con ellos como director musical en alguno de sus canciones. Y ellos hace poquito igual sacaron, si no me equivoco, fue un EP como de varias canciones. También muy buena. Así que si no la cachan, también recomendado. Pero está bueno. Y además, una alta presencia femenina en este festival. Creo que es el que tiene más presencia femenina de todos los lineups. Si bien a partir de la segunda edición ha habido presencia de artistas femeninas en el escenario y de grandes bandas también femeninas, creo que esta edición es la que tiene más representación femenina en el lineup de bandas que tienen mujeres o de artistas, por ejemplo, Dirty Femenino. Blonde, que son, ¿cierto?, un dúo femenino. Está Daya, que está casi como headliner en el fondo. Tenemos a Abby, pero también Pale Waves y Florence Road tienen integrantes femeninas en su formación. En su alineación. Sí, así que bien por ahí. Excelente, gracias por escucharnos, Luis. Eh, Sí. y preguntándonos un poco ya más sobre todas estas preguntas que tenemos, también una gran incógnita sería, ya huele a LT3, pero no tenemos claro muy bien a qué huele, ¿no? No Sí. entendemos muy bien No hay muchas la pistas. vibra no es exacto. Las pistas al menos no son tan claras como con Si Fighting the hay Future. pistas, yo me las he perdido todas. Sí, Porque hasta ahora totalmente. lo único que yo podría decir es que, así como sabido, es que grabó en Costa Rica. Ujú. No sabemos si todo el disco o parte de él. Eh, y que él mismo dijo que era así como que tenía un sonido como Soleado y soleado y caótico. caótico, que estaba bacán, que era como su disco más favorito que había hecho, no sé qué. Pero ¿a qué suena esa cuestión? Ni idea. Y además, para el disco anterior teníamos la playlist. Es correcto. Cuando la borraron. Claro, y esa playlist tú podías como escuchar algunas influencias de lo que después fue Facing the Future, no completamente, porque era una playlist que tenía harto rock, un poquito más pesado en esa playlist. Entonces, si bien Facing the Future tiene harta influencia de rock, no es tan rockerito. Pero igual habían cosas ahí, ¿no? De bandas y de sonidos que después tú podías como relacionarlo, entonces tenías como al menos una idea de qué es lo que podía venir. Y ahora no tenemos nada de eso. Entonces, ¿a qué va a sonar? Ni idea. Pero esperamos que podamos tener alguna noticia sobre eso pronto. Probablemente
en relación al Away podamos tener algún anuncio de algún single o que presente en el Away alguna canción nueva también. Puede ocurrir. Porque también dentro de estas sorpresas que dijo, no sé qué, puede ocurrir, ¿no? Ha pasado antes. Así que nada, pues ¿qué podemos esperar? No tenemos idea, pero eso nos lleva a nuestro tema central del día de hoy. Así es. Que es para hacerle una vigilia a este disco fantasma que aún no sabemos. O sea, es un disco que está, digamos que está coronando. Van a ser muy pronto, creemos. Eso es lo que parece. Sí, pero no sabemos nada, no sabemos, no hubo ningún gender reveal. Aún. No hubo baby shower. Todavía puede pasar, ¿eh? O sea, falta todavía. El 28, no sé si pueda sorprendernos por ahí en su fecha. Sí, es verdad. Pero al menos yo debo decir, bueno, en general yo soy muy mala para estas cosas, ¿eh? Es una tónica de mi vida que me pierdo las pistas, los anuncios, las cosas, así que está bien. O sea, de hecho, es como, si yo no estoy poniendo atención, probablemente va a haber un anuncio, que es lo que pasó con el Away. Así como que cuando dije, ay, no puedo mirar nada porque estoy muy ocupada, anuncio. Entonces, mientras más ocupada esté yo, mejor para el fandom. Se sabe que aparece a tuitear y a responder preguntas cuando estás muy ocupada. Exactamente. Entonces, vayamos a ver lo que traemos para hoy, que es que queremos hablar sobre la discografía de este hombre que amamos, que a veces nos hace enojar un poco. A veces queremos pone darle nuestro con amor la chancla. Así, exacto. Él dice, a ver, sí es cierto que me aman. Y se avienta cosas que le dice, a ver, está bien, hay que hablarlo. Sí, está bien. Pero eso, entonces lo que queremos proponer es una forma, no sé si novedosa, quizás alguien ya lo ha hecho, no lo sé, pero distinta quizás de cómo uno tiende a hablar de la discografía de los artistas usualmente, que es más que verla como en orden cronológico o similares clasificaciones, queremos proponer como una taxonomía, ¿no? Que sea como basada en los grandes temas que al menos nosotras identificamos que son los temas centrales de la discografía de Louis, o sea, son temas repetidos que él frecuentemente toca de una forma u otra en su música, en sus canciones. Entonces la idea es como agrupar un poco, ¿cierto?, en estas categorías y quizás conversar un poco de ellas, cosas que nosotros interpretemos, que sepamos, etc. Entonces, eso más que nada, y bueno, ojalá si alguien lo escucha esto, le guste nuestra clasificación y tenga algo para aportarnos también de sus interpretaciones. Pero antes de eso a mí me gustaría partir con algunos datos generales de la discografía de Louis Tomlinson, qué es lo que sabemos de él, de su discografía completa y también en solitario en particular. Entonces sabemos nosotros que él escribió muchas canciones para One Direction. Sabemos también que ha escrito canciones para otros artistas, donde tiene créditos. Y luego está toda su discografía conocida, oficial. Yo aquí no estoy incluyendo ninguna canción que Louis no haya compartido con nosotros. Yo estoy en una nota al margen, ¿cierto? Es que yo estoy de acuerdo con Louis que si el artista decide no compartir algo, entonces no es parte de lo que uno debería conocer. Yo estoy en desacuerdo en que la gente considere canciones no oficiales como parte de la discografía. En eso estamos de acuerdo. Excelente. Sí. Pero bueno, dentro de la primera canción que yo encontré que Louis tiene créditos como compositor, liricista o intérprete es Everything About You, que es del 2011 de Apple Night. Esa fue así, un bebé escribiendo su primera canción. Sí. Su cara tierna, dulce. Sí. Everything About You. Así que bien, ahí es donde parte esta carrera. Así es lo que inició todo. Que nos trae estas hermosas canciones que ahora son nuestras favoritas de la vida y que nos ayudan a sobrellevar las dificultades y vicisitudes humana, de la vida adulta y mundana. Todo partió con Everything About You. Mira tú.
Sí, sí, sí. Tanto que hay que Sí, agradecerle esa canción. exactamente. Bueno, a partir de eso, ¿cierto? Louis desarrolla una carrera extensa como compositor y liricista que incluye 75 canciones conocidas, no registradas, sino que han salido, que han visto la luz, ¿no? Que sí nacieron. Exacto. Por lo tanto, o sea, hay muchas más, porque si tú vas y Ujú. buscas cosas registradas, muchas, muchas más. Pero estas son las que vamos a considerar como oficiales para esto. Y de esas 75 canciones, tenemos que para One Direction, este joven Tomlinson escribió 35 canciones, tengo aquí. Caleta. Prácticamente es la discografía. La mitad, sí, sí. Y bueno, obviamente él, estando en One Direction, no escribió solo estas canciones, las escribió ya sea con otros compositores, ¿cierto?, que trabajaban con la banda, Ujú. como también con sus compañeros de banda y con una de las personas que más escribió, sabemos que es Liam Payne, que en paz descanse. Además, yo debo decir que a partir de conocer a Louis, yo también conocí a One Direction y sin yendo a ciegas, digamos, de la discografía y de la historia de One Direction, yo fui a escuchar a ciegas y fue así como, esta canción me encanta guardar y después caché que en realidad sí, dentro de ellas eran canciones de Louis. Entonces, él tiene un estilo claramente, que a mí me gusta. Claro, tiene las vibras Tomlinson. Exactamente. Y bueno, luego ya pasamos, ¿cierto?, a su discografía en solitario, que incluye hartas canciones también, ¿cierto?, de todos sus discos, y que parte con Just Hold On. Y estas incluyen un total de 40 canciones, de las cuales no todas están en su discografía personal, porque al menos una de ellas, de las que yo logré encontrar, porque está el Ajá. rumor de que él ha sido escritor fantasma para otros artistas y que por lo tanto el rumor es que No hay lo más sabremos. canciones de Louis dando vueltas por ahí de las que nosotros no conocemos que él haya participado. No sé si es verdad, es un rumor, por lo tanto esto es lo que yo efectivamente encontré y puedo dar fe de que es así. Pero él escribió una canción que se llama Changes, en la cual está listado como liricista y la escribió para una banda que se llama Black Bear para su disco Anonymous del 2019. Así que hay al menos una canción, ¿cierto?, que no está listada como que es de él en términos de composición e interpretación, sino solo como liricista. Y es una canción muy bonita también. Así que eso podemos decir en términos generales. Tiene créditos, ¿cierto?, en muchas canciones y también él ha tenido ciertos créditos de otros tipos, como producción musical también y también con algunos remixes de sus propias canciones donde aparece Ujú. listado remixer. Así que harta experiencia también ahí. Así es. Sí, sí que hay algunos elementos, ¿cierto?, que yo diría que han marcado, ¿cierto?, la diferencia como entre sus distintas eras en solitario, si las queremos llamar así, tomando de Taylor Swift, que en realidad su primera como era, yo no estaba aquí, así que ahí yo te doy el pase para que nos comentes cómo fue esta primera etapa en donde él sacó estos singles, ¿cierto?, iniciales, qué era lo que se sentía como distintivo de ese momento en términos de Louis, el artista. Yo diría que justo fueron canciones que se sentían como la búsqueda de su sonido en solitario. Creo que conforme fue involucrándose más en las letras de One Direction, se puede ver muy claro como el camino que estaba siguiendo en sus composiciones y no en sus composiciones solitarias, sino como en colectivo, se veía muy claro como hacia dónde quería llevar el sonido de la banda o dónde construían el sonido de la banda. Cuando él se sale y empieza como con estos pequeños destellos de qué es lo que nos iba a proponer Louis, siento que si bien tienen una línea que sabes que es Louis, sí son hasta cierto punto cosas separadas. O sea, entiendo por qué no están todos dentro de un mismo disco, ¿no? Oh, ok. Empezó con Just Hold On, Uh-huh. que justo venía un poco como de, o al menos es lo que él dice, que como de oír y escuchar a Steve y decir, oye, yo algún día grabaré una canción con este chico, ¿no? Y sucedió. Pero creo que sus letras siguen siendo demasiado, incluso en esa canción, su letra quizá va un poco a dispar del sonido musical que suena, ¿no? Yo diría Claro, que Just Hold On no necesariamente es una canción feliz, pero suena a una canción feliz, ¿no? claro, sí, sí, sí. Eh, Siento que de ahí
se entiende como... Realmente yo considero que Louis todo el tiempo estuvo en búsqueda de qué es lo que quería sonar. Por eso también las colaboraciones fueron como un lugar, no sé si llamar un lugar conocido, pero si él venía de una banda, podría parecer natural como colaborar con Mm, personas para claro. construir música. O sea, como tus primeros pasos no los das sin agarrarle la mano a alguien, ¿no? Y Mm, creo que un poco por eso al inicio hubo colaboraciones, ¿no? Y después ya no hemos tenido colaboraciones, al menos que sepamos, ¿no? Pero creo que después con Just Like You y con Miss You, siento que son, si las comparas a ambas, también son canciones muy, no sé si muy diferentes, pero sí siento que le apostaba a cosas diferentes cuando sacó esas dos canciones. Pero si las tuviera que meter dentro de un mismo disco, no me puedo imaginar, no me puedo imaginar como justo los matices que me llevarían a entender esas dos canciones. Y hay un sí. rumor y teorías De que hay conspirativas un de que existió disco. un libro, exacto, un disco perdido, pero yo creo que lo deberíamos de dejar perdido en el sentido de que si él considera que no debió ver la luz, es porque quizá Claro. estaba Sí. experimentando y uno Mm, experimenta cosas en su vida diaria y tiene facetas que dices, sí. oye, hay que borrar estas fotos de mi vida intentando encontrar Mm, mi identidad y mi personalidad. Siento que eso le pasó un mm, poco a Louis, como esto, a la par de que en su vida también estaban habiendo muchos cambios, siento que eso hizo Fue una que época a lo turbulenta mejor eso. Mm, sí, exacto. Siento que esa turbulencia sí o sí pudo afectar como qué es lo que quería decir, cómo quería que sonara, y siento que eso se ve como en los inicios, como el titubeo entre no sé si quiero ser esto, no sé si quiero arriesgarme un poco más a algo más rockerito, o no sé si claro. irme O, a o- lo pop o menos electro. comercial finalmente. Claro. Porque, o sea, hay que recordar también el contexto temporal en el que ocurrieron estos 4 singles iniciales, que fueron entre el 2016 y el 2017, hasta finales del 2017 cuando salió Miss You. Entonces, en ese tiempo estaba pegando muy fuerte el tema de las colaboraciones y el tema del electropop. O sea, recordemos, por ejemplo, que en esta época es donde saltó a la fama Chainsmokers, que todas sus canciones tienen un disco completo que es eso. Es un disco que no tiene un hilo conductor conceptual, y salió mucha música y muchos discos en ese estilo, en el que en realidad el hilo conductor no era conceptual sino sonoro, y además asociado a estas colaboraciones, ¿no? De música electrónica o de remixers con gente que cantaba, y eso se repite al menos en 2 canciones singles que sacó Louis, que fueron sus 2 primeras, pero después Just Like You y Miss You yo siento que tienen una conceptualización sonora que es similar o que tiene un background similar a las primeras 2 canciones. Y ahí es donde yo coloco esa era con la ignorancia de no haber estado presente, ¿me cachai? Lo veo solo del punto de vista del sonido, más que conceptualmente apuntando a algo. Yo veo que sí había una construcción sonora, pero que estaba orientada a satisfacer la necesidad del mercado de ese momento. Entonces yo creo que sí es posible que haya un cuerpo de trabajo que haya estado orientado hacia allá y que se arrepintió, ¿no? Más que un disco perdido, es una reevaluación de la identidad, Es la me parece. decisión, ¿no? Claro, exactamente, sí, La elección de ser eso o de investigar a ver qué puedo ser, ¿no? exactamente. Y yo creo que, porque aquí hay la temporalidad de las canciones, o sea, si tú lo pones en una línea de tiempo, yo creo que no es casualidad que Miss You sea el último de esta tirada de singles que sacó, en donde después parece haber así como que agarró una gomita de borrar, ¿y cierto? Y se deshizo un poco de esa parte, pero que Miss You de alguna forma conecta un poco con el resto de su discografía, porque tiene un elemento de en vivo diferente a los otros 3. Miss You es una canción que tú puedes ponerla con una banda de batería y guitarra y va a sonar muy similar a la versión de estudio, a pesar de que puedas quitarle el elemento electrónico. Entonces yo creo que ahí hay como una inflexión, me parece.
Y después de eso ya vienen los singles de Walls, que además el primer single que sacó de Walls fue Tu of Us, que yo creo que obviamente eso también es una decisión artística, conceptual y de carta de presentación muy potente. Además, creo que hablaba de la cercanía o de lo que él quería mostrar, o sea, porque en Miss You también saca algunas caras conocidas por sus fans, pero no Sí. necesariamente por la demás gente. O sea, se siente como una, no sé si llamarlo cercanía o comodidad de presentar como a, Familiaridad. sí, totalmente. O sea, de él compartirnos algo de él. O sea, Mm, porque tanto en Miss You como en Two of Us, en ambos comparte algo personal, mm. que no necesariamente te Es para el avientas público como a... general. Mm, Exacto. sí, totalmente. Entonces ahí, bueno, está este periodo de silencio que fue como de un año y tanto Ujú. entre Miss You y Two of Us, que después se vuelve a alargar porque sabemos que volvió a ocurrir una situación difícil en su vida entre medio. Entonces los singles siguientes de Walls también se corrieron hacia finales del 2019 y ya Walls salió en el medio de o sea, cuando ya estaba declarada la pandemia, básicamente. Pero digamos que aquí desde el 2019 en adelante, hasta que ya parte Faith in the Future, digamos, se configura otra era, que aquí yo ya estaba, yo ya estaba de Ya cuerpo puedo hablar. presente en este momento, Sí, puedo sí, hablar sí. con propiedad. Y la verdad es que es la era que a mí me hizo enamorarme como fan de él por el sonido que trajo a colación, que yo sentí que era así como lo que faltaba en mi vida musical, un poco. Que aquí es donde yo encuentro que existe este quiebre también súper relevante de una identidad más definida como artista o como cómo me quiero presentar frente al mundo, que es alguien que no necesariamente va a estar a la par de lo que todo el resto de la gente está haciendo, sino que tengo mi propia propuesta y yo veré cómo la presento. Y a mí eso me encantó mucho porque en ese tiempo, no sé si te acuerdas, pero fue justo cuando salió el disco que lanzó muy a la fama Dua Lipa, que tenía toda esta onda de el revival del dance de los 80 Ujú. y toda la gente empezó a hacer eso y toda la gente empezó a samplear canciones de los 80 y de principios de los 90 y se hizo así como toda una cosa siguiendo este trend musical. Entonces pasa mucho que cuando ocurren estas como entradas al mercado de sonidos que aparecen como no sé, lo que el mercado acepta en el fondo, eh, toda la gente empieza como a hacer eso. Y entonces todo empieza a Es sonar igual. atractivo, claro. Que sí, es entretenido. O sea, ese disco es muy bueno. A mí es mi favorito de la Dua Lipa, pero escuchar Britpop en una época en que nadie del mainstream, porque, o sea, Exacto, si bien claro. Louis no tiene, o sea, cuando tú entras como a sus redes o más bien a sus plataformas de música y todo eso, no aparece así como el artista más escuchado de la vida, ni mucho menos. Tiene una audiencia que igual es relativamente acotada, pero es mundial. Entonces él Ujú. igual está instalado dentro de un mainstream. Y no había nadie del mainstream sacando esos sonidos en ese momento. Entonces a mí me dio mucho gusto también y además yo adoro el Britpop, me gusta mucho ese sonido. Entonces como gracias, se agradece esa música tan directa, ¿no? Porque es como un sonido muy al callo. Es Ujú. como esto es lo que es y esto es lo que hay. Tienes la voz, tienes la guitarra, tienes la batería para de contar. Vámonos. Claro, claro. Entonces, bacán. Me gustó. A mí, Walls me gusta, todavía Tiene le lugar tengo, especial, claro. sí, un lugar muy relevante en mi corazón. Así que eso. Y bueno, después tuvimos Faith in the Future, que
yo siento que es como la entrada expansiva de la reafirmación identitaria de Louis como artista, como liricista, como compositor, pero también como intérprete, ¿no? Comienza a visualizarse o adivinarse una versatilidad o un atrevimiento un poco mayor respecto de la exploración sonora y también de sus rangos vocales. Entonces, me parece que ya empieza a mostrarse como un nivel de madurez mayor que se reafirmó durante la gira de Faith in the Future, a mi parecer, y que es algo que yo esperaría que tenga, ¿cierto?, una consecución ahora con su tercer disco. Sonoramente, ¿qué nos va a mostrar? Como decíamos, en realidad es difícil de adivinar porque depende mucho también de qué es lo que lo está influenciando en el momento, de sus estados de ánimo, etcétera, pero al menos sí respecto de el ser artístico, me parece que yo esperaría que siga, que se muestre aún más maduro en ese sentido. Esa es mi impresión, ¿no? De estas como eras, respecto de cómo él se muestra como artista. Y que incluso, ya lo mencionábamos como en otros episodios, que incluso hay canciones que son claramente transiciones entre Waltz y Fight in the Future, y que se sabe, o sea, como que por temporalidad sabes la transición a cuál estaba más inclinada, ¿no? El sonido. Y también me parece interesante que justo no necesariamente incluyera las canciones en los álbumes, sino que las lanzara como en cosas especiales, bueno, en discos especiales, o que lo lanzara como un deluxe, o sea, como que quería mantener la identidad, al menos siento yo, de Waltz y de Fighting the Future, muy, muy clara. O sea, como que tenía muy clara el panorama y muy clara la idea, y posteriormente, cuando en teoría ya nos había quedado claro qué es lo que quería, fue cuando, boom, deluxe, con más canciones que no necesariamente están en esta época y que no necesariamente tienes que meterle temporalidad, solo escúchalas. O sea, pero no son parte de esta era, no son parte de... Son como intermedias. Sí. Sí, está bien, que también es válido. Y a mí me parece que también algunas de esas canciones que salieron como en versiones, dos canciones en particular, que no sabría si considerarlas o no, ¿cierto?, dentro del universo de Faith in the Future, que me parece que a lo mejor van a funcionar como canciones de transición para el próximo disco, quizá, que es High in California y Paradise. Para el siguiente. Claro, que a lo mejor tú las podrías instalar como un sonido transitorio hacia algo quizás un poquito más experimental, o que intuye, ¿cierto?, como este sonido como más medio playero, medio como veraniego. Se me hace, no sé. No puede ser, claro. Yo, ¿sabes? Estaba súper perdida, yo estaba en otro universo. Yo creí que las dos canciones que decías era Face the Music y... Que también puede, All This Time. She's Beauty. ¡Ah! ¡Dude! Estamos desconectadas en esto, pero claro, es que es el Megamix. No puedo entender el Megamix siendo entidades separadas. Para mí el Megamix es uno solo. Sí. Y yo creía que te referías como a ese como transición, pero claro, la onda playera y despreocupada también tiene sentido. No sé, digo yo, puede ser, ponte tú. Pero está por verse. Sí, claro, lo averiguaremos. Sí, me gustaría que conversemos un poco, ¿cierto?, de esta como taxonomía que estamos proponiendo, basada en estos temas como identificables en la discografía que ya hemos comentado un poco. Yo intuyo algunos temas como, por ejemplo, para mí un tema así como chuta, que yo lo encuentro que está así como repetido en muchas, muchas canciones que tienen a veces como más de un tema dentro de ellas, pero que para mí es algo que además a mí me hace sentir como fan y como la persona que escucha sus canciones y las interpreta a través de mi lente, ¿cierto?, de mi experiencia, es el tiempo. El paraguas, el gran paraguas concepto tiempo. Sí, el totalmente. Tiempo como nostalgia, el tiempo como miedo, el tiempo como herramienta, como todas las cosas, así como que hay un hilo conductor que tiene que ver que es como una obsesión con el paso del tiempo, con lo que el tiempo hace, con lo que el tiempo te hace a ti. Pero además siento que un poco también es
el tiempo no lineal. A Louis le Sí, gusta jugar con el tiempo no lineal. sí, Incluso totalmente. conceptualmente y visualmente le gusta jugar con esta idea del tiempo de lo que vivo ahora no necesariamente es el producto de lo que fue ayer, sino que, o sea, ese chico Sí, se sí, te logra alterar tu percepción del tiempo. Me encanta, lo amo. sí, sí. Es que por eso, o sea, yo personalmente tengo un tema con el tiempo también. Eh, Entonces yo de verdad que a mí me identifica un montón muchas de las letras, incluso pedacitos de las letras de canciones que tocan esto en alguna forma y es como que yo digo así como, yo sé lo que quiso decir, pero a Ajá, lo mejor no, estamos ¿cachai? conectados. Es tu locura, ¿ah? Esta es la locura de una, pero en el fondo es como es un tema en el que yo pienso todo el tiempo, es una cosa que me obsesiona realmente. Entonces ahí hay un punto que yo encuentro que este es un tema como muy totalizante en el concepto, en los conceptos con los que él juega. Otro tema que también me parece que es relevante en la discografía, que quizás no está identificable en tantas canciones, pero es un temón así como grande, que es el duelo Sí. Y yo diría que incluso en sus canciones migajeras también. habla de duelo. O sea, Sí, po. El duelo del amor también. O sea, el sí, amor perdido claro. también es un duelo. El Ujú. amor que no llega a fruición también es un duelo. O sea, incluso cuando tú decís así como estoy pensando en algo que pudo haber sido, pero ni siquiera partió siendo algo, eso también es un duelo. Sí, O sea, el hombre es migajero también, hay que decir. Entonces, claro, está como el duelo real de las pérdidas grandes, ¿cierto? Que de una forma u otra todos nos podemos identificar con ellas, claro, porque yo creo que o sea, es una verdad universal, ¿cierto? Que gente en tu vida va a fallecer, claro, antes o claro. después. Entonces eso ya es algo con lo que uno puede identificarse claramente. Pero claro, como decís tú, están todos estos otros tipos de duelo y muchos que tienen que ver con el amor, que vendría a ser otro de los grandes temas de su discografía. Y aquí Lo amo. el amor en distintas facetas y formas. Y a diferentes personas, yo diría. Ajá, sí. O sea, yo lo veo, por ejemplo, porque hay como una cuestión también así como el amor a tus amigos, el amor vital, así como a tus experiencias de vida, a tu lugar de origen, pero también el amor a las fans, el amor a su trabajo y el amor migajero, po. Sí. Y el amor, porque en realidad yo no identifico ninguna canción que sea así como estoy enamorado en este momento. Ay, no, yo quiero una así. Yo ocupo una así. Mira, él está en un excelente momento para tener una canción de ese tipo ahora. Ujú. Sabemos, O ¿no? sea, me gusta este amor que ya no fue, me gusta anhelar, pero también quiero un amor bonito, o sea, cantarle algo bonito a alguien, sí tener, no como en Waltz que no tengo a quien cantarle cuando despierto, no, yo quiero a alguien a quien cantarle cuando despierto, no despertar sola. Exacto. Así como puede que a lo mejor eso sea parte de lo soleado, ¿no? Mm. La salida del amor migajero y la entrada al amor actual. Y que además, yo ya me voy a meter, perdón por meter este comentario al pie, pero había como una teoría de que los carteles de la Way mostraban diferentes posiciones del sol y ahora el sol está justo arriba de ti en este Ah, Away from Home. claro. Y también tiene sentido que sea soleado, ¿sabes? O sea, veamos qué hay. Cierro mi nota al pie, podemos continuar. Otra, otra clasificación que yo propuse aquí es joven y alocado. Luis de Claro, fiesta, Luis salvaje, sí, Luis drogado. tomando con amigos, claro. Claro, así como, ¿no? También está eso, ¿cierto? Que yo creo que es parte también del desarrollo de las personas. O sea, Ujú. él partió muy joven también teniendo todas estas experiencias creativas que totalmente se inmiscuyen también ahí en sus letras, en su, ¿cierto? Como de andar de fiesta, también desde la nostalgia también, pero está ahí eso, así Y como, sabemos también que le gustan mucho los festivales y los festivales yo considero que tienen mucho de sonido como de alocado y joven. sí, Y él es un chavito de festivales desde antes de estar en One Direction. Entonces yo creo que también es como su influencia de su vida, de lo que le gusta disfrutar. totalmente. Y
Ya después tenemos otra más que yo lo veo así más, esto suena así como más místico, ¿ah? Pero que es como afirmaciones, ¿cachai? O Así de como esta, secta. La delgada línea entre espiritualidad y secta, pero lo amo. pero yo lo veo, ¿sabéis cómo lo veo yo? El punto de vista como un poco medio terapéutico, así, como esa cuestión como, ¿hay cachado cuando tú estás teniendo así como un momento difícil en tu vida y como que tú te autoconvences de que, bueno, Y ya que todo son va a las estar palabras de bien, afirmación. Sí. todo va a estar bien, yo puedo hacer esto, vamos que se puede, no todo es tan terrible, mi mamá sí me ama, no sé, pues así como que, Ella dijo que yo podía, y si ella dijo que yo claro, podía, sí voy a poder. Y si exactamente, una así vez lo como, logré, lo voy a lograr otra vez. claro, así como no, te miráis el espejo y decís, hoy día no voy a ser una meba, hoy día soy una persona. Entonces yo siento que muchas canciones de él tienen esta cuestión así como media de rumiación, como que mi sensación desde la creatividad, mi sensación es que muchas de estas canciones son ideas que él tenía como pegadas por un largo tiempo y que tuvieron una salida artística a través de la canción y es como el desahogo de una cuestión que él venía como dándole vuelta, vuelta, vuelta. Y es como una conversación contigo mismo casi. Y que dentro de este grupo yo debo decir que están varias de mis favoritas, por lo demás. Que ahí va, luego vamos a desmenuzar. ¿Eh? Y bueno, la última como que se conjuga un poco con lo del amor que decíamos, ¿sí? Pero igual pensé cómo separarla un poco, propuse que lo separáramos un poco, que es la amistad, tal cual. Porque hay canciones que efectivamente están sí o sí dirigidas a sus amistades o al concepto de la amistad. Hermoso. De la taxonomía de mis, además de afirmación. Amistad yo creo que son de las canciones más disfrutables. Sí, y más No, bonitas también. sí, increíbles. O sea, también son un apapacho al corazón Sí, brutal, brutal. Me encanta. sí. Me encanta porque además siento que sí es, o al menos he creado ese imaginario de Luis, siento que sí es un amigo chido. Sí, como Puedo puedo escucharlo. imaginarme que él Dándole un sea un buen consejo. amigo. Por la Totalmente. forma en que la gente Habla de. no solamente habla, o sea, yo no lo pienso solamente desde el punto de vista de hablar, porque ¿qué tan frecuente es que alguien salga diciendo algo malo de alguien en público? Es infrecuente. Bueno, cierto. Pero más bien yo lo veo de la forma en que la gente gravita hacia él. O sea, él tiene amigos de su época de colegio que todavía son amigos y se juntan. Eso igual no es súper usual que ocurra. Y menos a alguien que tiene una vida tan distinta también a raíz de su trabajo. Entonces eso a mí me hace pensar de que, claro, es alguien que las personas quieren como conservar, ¿no? En su vida. Entonces eso para mí es como un signo de que es un buen amigo. Además, yo quiero recordar la frase que a mí me ha sacado de cuestiones tristes. Y la voy a traducir porque me gusta la traducción. El amor de los amigos es lo que necesitamos cuando le estamos pasando mal. Cuando él dijo eso en All This Time, a mí me hizo todo el sentido. O sea, es como, claro, cuando estás mal, necesitas tu círculo de apoyo. O sea, no hay Exactamente. más, no hay más. Las palabras de afirmación, sus canciones de afirmación funcionan siempre que tengas un círculo de apoyo que te diga, claro que Mm. sí, si tú lo dices, sí se puede. Sí, todo el rato.